Y es por ello que hoy le recomiendo a usted y sobre todo le doy la más cordial bienvenida a Vanessa Nesme, que es tanatóloga, reitero, coach de vida y una persona fenomenal, increíble, maravillosa, que a muchas personas ha apoyado en este proceso de duelo y que vamos a platicar de este tema tan interesante y tan complejo al final del día, así que le invito a que se tome su cafecito, que le suba a su radio, si no ha desayunado, desayune, pero bueno, muy bienvenida mi queridísima doctora Vanessa Nesme, buenos días. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que el día de hoy nos acompañes aquí en Cadena Azul Radio. Sobre todo que hayas aceptado mi invitación. Sé que eres una persona súper ocupada, con muchos pacientes, y el que hoy tengas la oportunidad de venir esta mañana a Cadena Azul Radio a platicar de un tema muy complejo, para mí es todo un honor y todo un placer. El placer es mío, David. Muchísimas gracias por pensar en mí sobre este tema. Bien lo dices, es un tema muy complejo y muchísimas personas no tienen herramientas para este tipo de procesos, como son pérdidas, como son partidas. Claro, y esta es una parte muy importante. Venimos de una pandemia que ha dejado a miles de personas, que desafortunadamente murieron muchas personas, etapas en las que la gente perdió su trabajo, en la gente que perdió sus bienes por no tener tal vez trabajo, etcétera, etcétera. Y de pronto uno dice, bueno, duelo, me imagino a muerte. ¿Cómo yo voy a tener un duelo si al final del día solo me corrieron de la chamba? Pero he estado deprimido durante 2 años que llevo sin trabajo. Entonces, ¿cómo está esta parte? ¿Qué es el duelo? Vamos a empezar con ello. Mira, para empezar, la tanatología Bueno, es la rama que estudia las pérdidas y partidas. No solo se enfoca a la muerte, sino también se enfoca a todo lo que se va y nosotros tenemos la idea de que va a regresar o la Claro. ilusión. Ok. ¿Ok? Entonces, sobre eso se habla todo lo que es tanatológicamente. Hay que tener un seguimiento para cierre de ciclos, para muchísimas cosas. Ahora, ¿sobre qué pérdidas y partidas? ¿Qué tipo de pérdidas incluye la tanatología? La jubilación, el divorcio, la muerte, claro que sí, la pérdida de un bebé, de un ser querido, incluso el secuestro, adicciones, amputaciones de un cuerpo, muchísimas cosas abarca la tanatología. Esto es una parte muy importante porque muchas veces pensamos, bueno, ir con un tanatólogo, pues no estoy loco, no. Hay gente y pienso que de pronto la falta de conocimiento que tenemos acerca de ello nos hace dudar y decimos, bueno, ¿qué va a haber? ¿Cómo va a ayudarme a sanar esta parte de la tanología? Pero es muy importante. Ya lo refieres, no hay un solo duelo, sino hay varios tipos de duelo y es el tema que vamos a platicar, tipos de duelo y cómo sanarnos, que es ahí donde de pronto dice, bueno, ya sé que estoy dolido, me duele mucho esto, pero ¿qué le hago como para salir de esta parte? Ok, para empezar, ¿qué es un tanatólogo? Ajá, Que mucha gente no sabe qué hace un tanatólogo y recurren a un psicólogo, nada más. claro. Un tanatólogo te ayuda a guiar a las personas en este proceso. ¿Cuál es la finalidad? De que puedas cerrar y atravesar lo más rápido posible y de la mejor manera tu duelo. Ok. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de duelo hay? Está el duelo anticipado, está el duelo a la incertidumbre, duelo retardado. Hay muchísimos tipos de duelo, ¿ok? Hay gente que vive con duelos crónicos o patológicos. ¿Cómo está eso? Porque seguramente dicen, bueno, ya pasó y habrá mamás que hayan dicho, a ver, es que, o personas que conocen a una persona que falleció, son familiares y le dicen, oye, es que ya llevas 10 años con esa depresión, con ese sentimiento, ¿por qué sigues con este tipo de cosas? ¿Por qué dura tanto? Y a partir, ¿puede un duelo puede durar toda la vida o solamente puede ser un duelo momentáneo o la situación? Mira, lo platicábamos hace rato y yo te decía, los duelos o las pérdidas no se superan, aprendes a vivir con ellas. Ok, Entonces, si tú no tienes las herramientas para poder aprender a vivir con un duelo o con un cierre de ciclos, pasa esto, ¿no? Que se puede convertir 1 año, 2 años, toda la vida. Y la sociedad también tiene mucho que ver con este tipo de que te empujan, este tipo de herramientas. ¿Por qué? Lo platicábamos también. Es como cuando alguien fallece su esposo, ok, ¿ok? Entonces me casé para toda la vida y se muere, pero lo procesan quizá de manera adecuada y quieren seguir adelante, sacar su vida nuevamente, pero se sienten culpables a la vez, porque la ok, sociedad lo señala, ¿no? claro. Es como si se acaba de morir, o se murió hace 2 años, o se murió hace 10, ¿cómo es que va a salir con alguien más?
Bueno, porque tienen que superar, aprendes a vivir con él. No es que se te haya olvidado la persona, aprendes a vivir con ese duelo. Y para eso es un tanatólogo. Un tanatólogo te lleva de la mano, te da las herramientas, porque es la parte más sana para que tú puedas sanar cualquier tipo de pérdida o partida. Claro, y reiterando, no solo es la parte del que se muere una persona, sino también si se divorciaron, si cambiaste de casa, si tu hijo se fue, ¿cómo llevamos este proceso? ¿Cuándo es el momento en el que decimos, a ver, ya lloré, ya pasaron, si ustedes de la religión católica, los días de velorio, o Sí. no sé, etcétera, el proceso o ritual que usted lleva a cabo después de esta situación, pero de pronto cuando uno dice, chin, pues ya pasaron los 7 días, 10 días, no sé. ¿Cuándo me doy la oportunidad de ir con el tanatólogo? ¿En qué momento tengo que decir, voy con el tanatólogo? ¿Cuál es el foco rojo que yo diga, ok, sé que esto no está bien? Y hay gente que dice, bueno, es normal que sientas dolor, ¿no? Pero ¿en qué momento tengo que ir con el tanatólogo? Mira, un duelo, cualquier tipo de duelo, ya sea cambio de casa, Ok, ya sea una pérdida, ya sea una enfermedad, que te anticipe una enfermedad, ya sea una separación, un divorcio, la muerte de un hijo, lo que sea, pasa por 5 etapas, ¿ok? Entonces, de entrada, la persona que está en depresión o pasando por un evento así, difícilmente va a poder identificar en qué tipo de etapa del duelo está, ¿ok? La primera etapa es la negación. No es que necesariamente tenga que ir de manera recta, ok. no es que vaya en orden, primero negación, luego ira o enojo, luego negociación, depresión y hasta el final aceptación. Esto no va de manera recta, repito. Puede que incluso estés de una a otra y vayas brincando y no te des cuenta. Ok. Quizá a veces avanzaste Claro. y luego vuelves a tener un retroceso, ¿ok? Entonces no va de manera lineal. ¿Cuándo te das cuenta? En la negación es muy fácil identificar porque al principio que pasa el evento es, no, ¿cómo me puede pasar a mí? Esto no sucede. Es una reacción que se produce de forma muy habitual. Es cuando nos preguntamos el por qué a mí yo lo puedo haber detenido, no lo hubiera dejado salir, hubiera hecho esto. En esa etapa donde nos hacemos tantas preguntas, ¿es la parte de la negación? La parte de la negación es cuando dices, no, esto no es verdad, esto no está sucediendo, ¿cómo me puede suceder a mí? Esto no es real. Ok. Estás como justo en la negación. Nada te convence realmente de tu pérdida. ¿Ok? Ok. Entonces, de ahí se supone, si fuera de manera lineal, iría el enojo o la ira, Ok. que yo más bien lo llamo como el miedo y la frustración, ¿ok? Porque es el primer contacto que tienes con las emociones después de la negación. Ok. A veces, el primero es el enojo. Ok. Hay muchas personas que de primero es el enojo Claro. y después viene la negación, ¿no? Ok. Depende la forma de ser de cada persona. Claro. Digo, no va de manera lineal, repito. Pero empezamos con el enojo, la ira, y es cuando empiezan otro tipo de preguntas. Tú dime qué tipo de preguntas te harías cuando estás enojado. Híjole, es que a mí se me viene a la cabeza igual a las mismas del porque a mí fui un tonto, fui una tonta, no lo hubiera pasado, y si no lo hubiera conocido, y si no lo hubiera respondido, o sea, no sé, sobre todo en esta parte en la que nos hacemos como tontos las personas y decimos, es que qué pensativo estaba en ese momento y no le dije, y ve, y tú eres la responsable, y hacer responsable también a personas, ¿no? Claro. Y me he dado cuenta, sobre todo en los matrimonios, cuando sucede X o Y situación, es que tú fuiste la persona Sí, sí. y tú fuiste, ve cómo la tienes, etcétera, etcétera. Estos enojos fuertes y sobre todo muy duros en ese momento en la que tal vez la otra persona la está pasando en, no sé, en vulnerabilidad y llegas y lo atacas. Bueno, realmente yo aquí le llamo la etapa o la fase de la reclamación. Ahí viene el enojo, se convierte en reclamación. Pero estás enojado con la persona, Ok. con la persona que se fue, estás enojado contigo, pero entonces, ¿qué es más fácil? Siempre va a ser más fácil buscar un culpable que hacerte responsable. Ok. Eso es de verdad. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a decir, sí, yo fui. Sí, a ver, hay que hacer una introspección y decir, ¿qué cometí? ¿Qué pasó? Eso no estamos acostumbrados porque nadie nos lo enseña. No, yo no fui, es culpa de él y lo que sea. Incluso como hablamos ahorita de un divorcio,
Y también puede ser en un fallecimiento, ¿sabes? Claro. O sea, lo culpas. Claro, y ahí se da más bueno, no, yo creo que en las familias, y a veces las mamás o los papás, cuando es en el caso de los hijos, es que si yo hubiera tenido dinero, es que si yo hubiera Sí. esto, si lo hubiera llevado a un mejor hospital, te dije que no le hubieras dado al seguro. Muchas situaciones de estas en las que culpamos a los demás, pero aquí es la parte, ¿de quién es la culpa? ¿Cómo, o no hay culpas en este momento? Porque intentamos y normalmente dar culpas a los demás y ver que hicieron mal y por eso y acá, pero seguimos culpando al final del día a alguien. ¿Existe eso? ¿Es bueno la parte de culpar o mejor entender lo que está pasando? Mira, cuando estás entrando a este tipo de etapas, quizá en teoría lo tengas, quizá sepas que tienes que reaccionar a lo mejor quizá o de manera positiva. Sin embargo, están nubladas tus emociones, porque estás en una etapa. Entonces, tú me preguntabas hace rato, ¿cómo identificar en qué etapa estás? Hay muchos test, los sanatólogos te ayudan, obviamente, y difícilmente la persona que está viviendo por ese tipo de situación va a saber, sí, estoy en la etapa de negación. No, por hello, estás enojado en ese entonces, furioso, y no sabes, no, sí, ya voy a pasar ahora a la etapa de ira. No. Por eso decía, no es lineal. Claro. Vienes, regresas de diferentes, de repente brincas, y todo, las primeras emociones son clave, ¿ok? Negación, enojo, ira, es normal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La verdad, fluir. Okay. Fluir. ¿Quién se va a dar cuenta de que necesitas terapia? Cuando justo brincas en un proceso que a lo mejor es 15 días, un mes, o más, y la persona físicamente quizá ya se está viendo diferente. No le encuentra el sentido a la vida, sigue en la negación, se estanca en una etapa por mucho tiempo. Entonces creo que ahí sí es alguien que mucho más responsable tiene que darse cuenta y decir, esta persona necesita ayuda. Y en este sentido, hablamos al inicio que hay duelos de gente que falleció hace 10, 30, 40 años y de pronto seguramente habrá alguien que me está escuchando de 60, 50, adelante de esta edad y que digan, es que yo no necesito esto, pero de pronto sigo recordando y sigo poniéndome triste y sigo poniéndome a llorar y me siento muy mal porque perdí a esa persona. ¿Se puede todavía ir a terapia? ¿Se puede recuperar eso y sanar esa herida? ¿O solo es en el momento cuando suceden las cosas? No, es justo lo que te decía. Un duelo o una pérdida no se supera jamás. Okay. Aprendes a vivir con eso. Y si no te dan las herramientas, no es como una varita mágica de, ay, ya se me olvidó y lo borro de mi mente. No, necesitas una persona que te lleve, Okay. ¿okay? Que te acompañe, porque justo puede ser 10 años o toda la vida vivir en una constante depresión. Ok, depresión, aquí vamos a identificar. Hay de todo tipo de depresiones, ¿ok? Los que un tanatólogo se identifica son los reactivos, la tanatología, la depresión reactiva. Okay. ¿Ok? Esto es cuando la persona está reaccionando y te estás dando cuenta que está en depresión. La otra parte, cuando ya es crónica, obviamente ya se va con un psiquiatra, se canaliza Claro. para estar medicado. Pero cuando apenas empieza, o no importa si apenas, si tiene 10 años, como tú me preguntabas ahorita, si un tanatólogo te ayuda a salir, obviamente, de esta depresión, porque como tú vives un duelo, no lo vive tu vecina, no lo vive tu pareja, no lo vive tu mamá, no lo vivo yo. Cada quien tiene procesos de adaptación. Y hay gente que pasó ya, ya lleva 5 años, por Dios, ya deja de llorar. O sea, hacen sentir menos tus comentarios o creen que ya estás exagerando o que eso ya tú debiste haberlo superado. La verdad es que no hay un límite de tiempo si no llevas un acompañamiento adecuado. En este sentido, el acompañamiento, hay gente que busca tal vez la religión en ese momento, que busca, no sé, sanarse de pronto porque escuchó que alguien, un santo, un brujo, Ajá, un brujo, un tarotista les dijo, es que no, tú tienes y te están haciendo algo malo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué momento la gente dice, a ver, espérame tantito, sí tengo que ir con un especialista? Y creo que existe este miedo de, voy con un especialista, voy con un tanatólogo, decirle a tu familia, es que, ¿sabes qué? Voy a mi terapia, o voy a esto. ¿Cómo nos enfrentamos a ello para decirle a la gente, a ver, estoy mal? O sea,
sí necesito pasar mi etapa de duelo, sí necesito sentirme así, ya lo decías del divorcio, ¿no? O sea, estás tan acostumbrado a vivir con tu pareja que de pronto sale y, chin, pues, ¿y ahora qué hago? La cama está fría, no tengo con quién pelear, con quién discutir. Sí, son muchos duelos. Esta etapa del desenlace, y hablando más en el duelo del divorcio, ¿cómo se lleva a vivir esto? ¿Cómo comparto y cómo empiezo a sanar esta parte del ya me divorcié, chin, y ahora mis hijos, chin, y ahora la casa, chin, y ahora me frustro y me preocupo y empiezo a hacer y mil ideas y si ya se fue con el amante y fue por mi culpa y, o sea, Sí. este tipo de situaciones, ¿cómo las empezamos a trabajar? Mira, de entrada te contesto lo primero porque me hablabas de la religión, Claro. ¿ok? Hay gente que se aferra a la religión, ya sea para bien o para mal. Porque, como todo mundo dice, ¿no? A ver, Vanessa, o sea, una muerte no te vas a... Ay, gracias, Señor, por mandármela, ¿no? Claro. No. Sin embargo, empieza a trabajar la espiritualidad. Es totalmente diferente la religión y la espiritualidad. Puedes aferrarte a Dios. Yo creo que hay gente que le funciona, ¿ok? Sin embargo, a veces son muy limitados o muy cuadrados en el tema de hablar sobre una pérdida, porque Dios así lo quiso, o porque la persona que sea, el ser supremo que sea, así lo quiso. ¿Ok? Entonces, yo digo, sí, agárrate de lo que a ti te sirva, lo que a ti te funcione. Si te funciona Dios, Yahvé, Buda, lo que sea, agárrate de ahí, pero no descuides la espiritualidad. La gente me dice, o sea, es que esa palabra, ¿cómo? Es que yo no hago yoga. A ver, espiritualidad no nada más es hacer yoga. Claro. Es trabajar contigo, trabajar con tus demonios, trabajar con tu silencio para tus adentros. ¿Cómo lo haces? Sanándote. La gente dice, ajá, sí suena tan padre la teoría, todo está de moda, la sanación. Claro. Y no sabemos cómo. ¿Cómo empezamos a hacer esta parte del sanar? Yo recuerdo, y por eso, y hablando en temas personales, yo recuerdo haber asistido a ti por un duelo de una relación y yo estaba muy mal y me veía horriblemente, ¿no? Y decías que chino, me dan ganas de comer y me decías, bueno, sal con tus amigos. Sí, pero no me dan ganas, o sea, no quiero ir al gimnasio, no quiero hacer nada de esto. ¿Cómo empiezas a tratar esto? ¿Cómo tú como persona dices, a ver, ya, estoy cansado de esto, necesito sanar, ¿cómo le hago? Pues ya lo decías, es muy bonito escuchar, pues sana, sí, la ¿no? teoría Sana, es está padrísimo. O sea, está de moda la palabra sanar. pero, ¿cómo le hacemos? Va a haber gente que diga, es que ya llevo 50 años intentando sanar, que mi matrimonio, que mi esposo me engañó, ¿no? ¿Cómo sanamos? ¿Cómo empezamos con esta parte del sanar? ¿Cuál sería tal vez el primer paso o la primera etapa para decir, ok, tengo que empezar a ver por mí o empezar a sanar o llevar algo diferente? Mira, en el consultorio llegan muchas personas con diferente tipo de problemas. Claro. ¿No? Hay gente que me dice, no, estoy deprimida, no sé qué, me siento muy mal. Y yo digo, es que sí les creo. Sí. Es que nadie me cree. No, yo sí te creo. O sea, yo sí creo que estés mal. Claro. Realmente sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a darle un tiempo a esto. Porque todo proceso necesita un tiempo. Así como divertirte, así como sonreír, así como dormir. Bueno, sanar necesita un tiempo. Y para sanar yo digo, llora. A ver, si es hombre o mujer, llora, vamos a empezar, por ejemplo, mañana, y entonces te pones en modo, literal, en modo sufrición, que yo digo. Okay. Vamos a sufrirla, vamos a hacerla. Y compras tus helados y te pones Netflix a ver todas las películas que te den en la herida. Sí está bien. Está bien que lo hagas sola y también está bien que lo hagas acompañada. ¿Ok? Porque siempre tienes a tu amiga o a tu amigo que te va a decir, güey, sí, vamos a hacerlo por este dolor. En el caso a lo mejor de la pérdida amorosa. Claro, sí, ¿ok? sí. Y entonces se sienta contigo y se ponen a comer helado o sea, decir muchísimas cosas de la persona, a lo mejor del sexo opuesto o de lo que acaban de pasar. Pero yo le digo, ok, toma 3 días, pero el cuarto, te bañas, te arreglas y por favor, empiezas a programarte. Ok. ¿Cómo es programarte? ¿Qué es programación neurolingüística? Que es algo que también tú llevas y claro, que a mí me sirvió demasiado muchísimo, en su momento. Sí. Que es ahí el punto que quería tocar. O sea, no solo es platicar, sino también es una base de información claro, que tenemos. Pero ajá. Es un archivo de datos. ¿Qué es la programación neurolingüística? Las canciones son programaciones neurolingüísticas. En algún momento tú y yo lo hablamos. Sí. Si estás pasando por un momento de pérdida
y te pones a escuchar a Paquita la del barrio o a Jenny Rivera, o sea, odias a los hombres y te empoderas para odiarlos. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de eso empiezas a escuchar música que te sane y que te alimente espiritualmente? Mantras, música positiva. Yo te decía mucho a ti también. Hay que escuchar música positiva. Claro. Pero ¿cómo es la música positiva? Realmente todo ahorita es o subido de tono, pero todas hablan de desamor. Claro. Sí hay un playlist que se llama Música para ser feliz, okay. ¿No? Y te pones súper de buenas y entonces te estás programando. ¿Qué diferencia hay de que tú te pares en la mañana y digas, me siento mal, el mundo se me está acabando, no tengo dinero, no tengo trabajo, me divorcié, se acaba de morir fulanito, y empiezas a pensar en todo lo negativo? ¿Qué pasa? Te estás programando. Okay. Te estás programando y de entrada acabas de abrir el ojo y ya tienes un costal gigante en la espalda de todo lo negativo y todo lo que no funciona. Yo digo, esto no es el club del optimismo, también seamos realistas. Pero si tú despiertas y dices, voy a hacer esto, tengo las ganas, tengo las herramientas, tengo la fuerza, voy a estar bien, todo va a salir en orden. O sea, de verdad que la cara cuando yo le digo a las personas que están en terapia, es como de, güey, no. O sea, esto está en el club del optimismo. Claro. No, pero te estás programando. De entrada, ya empiezas a verte diferente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa ayuda? Arréglate. No para nadie. Arréglate para ti. O sea, báñate. Voy a practicar ahora el tutorial que todo este tiempo quise hacer de cómo maquillar mis ojos, ¿sabes? Es el momento, ese es el momento. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué diferencia es que vas caminando por tu casa y ves un espejo y dices, ay, Dios mío, ¿no? De que no te has bañado, de que estás mal, de que tú solita te estás ahí lacerando, a decir, mira, o sea, mira lo que se perdió. Y que ahí no influye la parte del que dicen los demás, ¿no? Porque de pronto habrá vecinos o gente chismosa que te diga, ay, es que te estás arreglando y mira, seguramente vas a andar de tal por cual, o sea, y uno dice, a ver, espérame, ¿cómo tratamos este tipo de situaciones? Porque llega a suceder, si usted, señor, señora, le tiene un momento así, o compártalo en este momento al 72 26 15 12 15, del quererse arreglar para uno mismo y dice, bueno, ya voy a despertar y te dice, ay, no que estabas en duelo, ay, no que te estabas divorciado. O sea, ¿cómo manejamos esta parte? Porque influyen mucho las opiniones de las personas, aunque uno quisiera decir, obvio, no, y no me influye y o sea, todo se me resbala. Pero, ¿cómo tratamos esta parte? Justo volvemos a todo esto. Las personas sí son, híjole, pareciera que les gusta, ¿sabes? Verte sufrir. Es como de, ¿no que estabas deprimida? Claro. Oye, pero ¿no que estabas muy mal? Pues yo no te veo tan mal. Pues qué bueno. Gracias porque no me ves mal. Gracias. O sea, eso es lo que importa. ¿Cómo lo podemos tratar? ¿Cómo se puede tratar? Es que, mira, suena como de verdad, parece amor propio, sanación. Todo eso parece que las palabras ya están muy... Sí, ya están muy choteadas, la verdad, ¿no? De que, ay, sí, amor propio, ajá. ¿Y dónde lo compro? Ajá. ¿Dónde compro el amor propio? ¿Dónde compro Yo me acuerdo que en ese momento me decías, no, es que, yo te decía, es que me duele el corazón, me duele esto, o sea, ya no sé qué hacer, mi mamá me exige que esté bien, que deje de llorar, que deje de sufrir. ¿Te acuerdas? Y de pronto, tómate un paracetamol, y ni modo, o sea, si te duele el corazón, tómate un paracetamol y se te va a quitar. Lo recordabas. Sí, es verdad, te sientes mal, sí, tómate un paracetamol. Claro. Porque es que la palabra duelo lo dice, doler, me duele. De verdad sí duele. O sea, y te duelen hasta las pestañas. Tómate un paracetamol. Por Dios que lo físico se te quita. Claro. Y era como, me acuerdo perfecto de tu cara. ¿Cómo que un paracetamol? Ay, sí, de verdad. Es que para que te deje de doler físicamente. Ya lo emocional lo trabajamos poco a poco. Claro. Pero sí, tómate un paracetamol. Y se te quitan muchas dolencias. En esta etapa de las fases del duelo, ya pasamos por la negación, por el enojo. Después de ello, ¿cuáles siguen? Yo creo que son las más representativas, sí. ¿no? Viene, te digo, no es lineal, pero sí, la negociación. Ok, la negociación se comienza cuando empiezas a negociar con la vida.
Ok. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas se puede hacer, pues, para revertir la situación? La actitud que debes tener. Empiezas como a pensar todo lo que hubieras podido hacer, ¿ok? Es que no, ahora sí voy a dejar de comer carne, ahora sí voy a ser fiel, ahora sí te prometo que no lo voy a volver a hacer, ahora sí me voy al gimnasio, ¿sabes? Ahora sí empiezas a negociar con la vida, entre la vida y tú, Ok. el cómo estar, porque es cuando tú te pones en ese papel de decir, ¿qué hubiera pasado si? Es una línea en medio en la que estás con un pie en el pasado y un pie en el futuro. Y empiezas a cuestionarte todo el tiempo. Si hubiera, no, pero ahora voy a hacer, no, pero si hubiera, pero ahora sí estoy decidida. Esa es la parte de la negociación. Ok. Mucha gente se estanca ahí, en esa y en la que viene después, que es la depresión. ¿Ok? O sea, después de que reitero no es lineal, pero puede llegar a suceder esta parte de que fuera lineal, llega, ya pasé por mi enojo, ya pasé por esto y de pronto llega mi depresión. Sí, ¿por qué pasa la depresión? ¿Y por qué lo ponen en este orden? Ya que te cuestionaste no sé cuántas veces del por qué, y si yo hubiera, y si yo hago, o incluso lo haces, de ahora sí me voy al gimnasio, ahora sí lo... Y ves que no hay resultados. Claro. Ves que la pérdida sigue, o sea, sigue en pérdida. Ves que la persona que se fue ya no vuelve. O sea, Sí, sí, sí. entonces no me está sirviendo nada negociar. Entonces viene la etapa de depresión. ¿Ok? Y esta tiene muchísimas maneras de manifestarse. La pena, la nostalgia, el aislamiento social. Incluso te deja de gustar cosas que antes quizá te llamaban la atención. Eso es la depresión. Pero yo creo que el término correcto sería la pena o la tristeza. Okay. Es cuando te estancas, más o menos entre 1 y 15 días, de 1 a 15 días, 20 días, empieza la depresión. Ya que pasaste por estas etapas, por eso te digo, si bien no es lineal, sí puede que te estanques y mucha gente se estanca ahí. Ahora, otra manera también como de manifestar que sigues que estás en depresión, empieza el camino para seguir viviendo a pesar de ella. Pero aunque, te digo, no necesariamente la depresión tiene que ser en cama, sin bañarte, sin comer, no. O sea, ese tipo de depresión puede ser que es la más visual, la que se nota luego, pero hay gente que de verdad su mente está acabando con ella. Y sale y se arregla y va a trabajar todos los días, pero en su automático. Por dentro está gris. Sí, sí, sí. ¿Ok? Y te sientes triste y la gente quizá no lo note o quizá note que a lo mejor ya no estás tan sonriente o ya no quieres compartir cosas, pero en tu automático es tengo que trabajar. ¿Quién es en alguna parte responsable? Hay gente que renuncia a su trabajo, que no quiere hacer nada. Por eso te digo, están muy como marcadas. O te da muy visual o te da de manera interna, que a veces te digo algo, es la más peligrosa. Claro. Porque cuando dices, pero es que la gente, ¿no? Que se suicida, que está estancado en la depresión. Pero es que yo lo veía trabajar, venía todos los días, estaba como si nada. Sí, claro. Las personas silenciosas que traen una depresión, aguas, porque creo que es lo más complicado.